Bienvenidos una vez más al programa de actualización de conocimientos de la Escuela Politécnica del Ejército. En esta ocasión vamos a analizar lo que es la electrónica analógica, empezando por el análisis del amplificador operacional. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y a lo largo de este video tutorial vamos a ver la configuración como derivador y como integrador del amplificador operacional. En primer caso tenemos el derivador. Entonces vamos al documento base sobre el cual hemos trabajado a lo largo de este curso y en la práctica 4 tenemos el derivador. Lo que vamos a hacer es incorporar al software de Multisim un amplificador operacional, en este caso el LF411ACH, una resistencia, capacitor, fuentes de voltaje, tierras, generador de funciones, un graficador de Vogt y un osciloscopio. Entonces vamos a conectar el circuito conforme a la figura 411, para lo cual abrimos el software de Multisim, damos clic en nuevo y tenemos creada el área de trabajo. Por motivos didácticos vamos a asignar las ventanas de forma vertical y desarrollaremos la implementación del circuito. Entonces, en primer lugar, dando clic derecho sobre el área de trabajo, Place Component, vamos a necesitar en este caso fuentes de poder DC para la fuente bipolar que polarizará el amplificador operacional. Vamos a necesitar también lo que son resistencias, que posteriormente cambiaremos sus valores. Vamos a necesitar un capacitor, igualmente es un capacitor genérico, el cual luego cambiaremos su valor de la capacitancia. También necesitamos conexión a tierra y el centro del circuito, que es el amplificador operacional LF411ACH. En la parte de análogas está el LF411ACH. Lo agregamos y procedemos a armar el circuito. Ocupamos la fuente, la unimos, ponemos el voltaje. Como la entrada será por la entrada inversora de la amplificadora operacional, giramos, entonces el voltaje de polarización tenemos más 12 voltios por el pin número 7 y menos 12 voltios por el pin número 4. De igual manera ahora vamos a colocar lo que es la resistencia de realimentación, que tiene un nombre de R y un valor de 160 ohms. Tenemos también el capacitor llamado C con un valor de 1 microfarad. Entonces lo colocamos, vamos a proceder a desplazar un poco el circuito. Fuente bipolar, listo. Entonces tenemos el capacitor que está conectado a la entrada inversora. Tenemos la realimentación con la resistencia R de 160 ohmios. Está conectado a la salida. También tenemos a la entrada positiva
conectada directamente a tierra. Y en la entrada del circuito tenemos un generador de funciones, que al generador de funciones lo podemos encontrar en el lado derecho, donde dice Function Generator. Damos un clic y lo agregamos al espacio de trabajo. Lo conectamos el pin positivo al capacitor. Entre el negativo y el neutro los conectamos bien. Listo. A continuación vamos a configurar el generador de funciones, como se muestra en la figura 4.2, donde dando doble clic al generador de funciones seleccionamos la onda senoidal a una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 1 voltio pico. Vamos los cambios, cerramos. A continuación, procediendo con lo que nos dice el documento base, vamos a correr la simulación, dar doble clic en el gráfico de bode. Si se ajustan los rangos de los ejes y se mueve el cursor a una frecuencia de 1 kHz, se verificará su funcionamiento. Entonces vamos otra vez al circuito y para esto vamos a insertar para el análisis un graficador de bode, que igual lo encontramos en la barra de herramientas del lado derecho, y también necesitamos un osciloscopio. Entonces primero ingresamos el osciloscopio y un bode plotter. Listo. A la entrada vamos a tener la señal de input, que la podemos tomar de aquí sin cablear en exceso, llamada input. Conectamos aquí. Entonces, para hacer uso de esta señal solamente ponemos su conector en lo que sería la entrada al diagrama de bode y la entrada también a la entrada del osciloscopio. Vamos, es input. Listo. Entonces tenemos la entrada, la señal de la entrada en un canal del diagramador de bode y del osciloscopio. Y tenemos para la salida de igual manera, con doble clic, output y decimos que esta es la señal de salida. Repetimos el proceso, dando doble clic, seleccionamos la variable a la cual queremos hacer referencia y conectamos. Solo nos faltaría aterrizar nuestros dos instrumentos, tanto el diagramador de bode como el osciloscopio. Listo. Entonces en este momento lo que vamos a hacer será correr el circuito y verificar su funcionamiento. Entonces damos clic en Run, presionamos F5 o dando clic en Play y estaríamos simulando el circuito. Bueno, hay que aclarar que el diagrama de bode no es más que una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta y frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficos separados, como vamos a ver dando doble clic. El uno corresponde a la magnitud de dicha función y la otra corresponde a la fase. Recibe su nombre del científico que lo desarrolló, Hendrik Wade Bouw.
Entonces, variando los parámetros, tenemos en la frecuencia de 5 GHz y las ganancias le ponemos de 200 y menos 200 decibelios, nos movemos hacia la frecuencia a la cual estamos analizando, que es 1 kHz. Y tenemos a la salida una ganancia de 0.059 decibelios. O, lo que es lo mismo, para analizar en fase, como estoy en fase, nos movemos hacia la frecuencia de 1 kHz y lo que verificamos es que tenemos un corrimiento de la señal de menos 90 grados, es decir, que la señal se encuentra desfasada. El diagrama en fase de Bode representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia a escala logarítmica. Y ya sea que se dé en grados o en radianes, permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida respecto a la entrada para una frecuencia determinada. Como vemos, a una frecuencia determinada de 1 kHz, tenemos un desplazamiento de menos 90 grados en el circuito derivador. Esto responde a la derivada del seno de t, que es la onda de entrada que tenemos, y tenemos a la salida menos coseno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, según el documento base, es cerrar el graficador de Bode y abrir el osciloscopio. Si los parámetros del generador de funciones son los que aparecen en la figura 4.11, la gráfica correspondiente que esperamos es la que se muestra en el documento. Para ello, cerramos el graficador de Bode y para poder identificar las señales vamos a poner que la entrada sea de color azul y la salida la dejaremos con color rojo. Vamos a abrir el osciloscopio y vemos la gráfica tal como la tenemos en el documento base, en la que se muestra la señal de entrada en línea azul y la señal de salida en línea roja, desfasada a 90 grados, que sería su derivada. Ahora vamos a hacer las pruebas variando las frecuencias por arriba y por debajo de la frecuencia de corte para observar la ganancia y de qué manera se ve afectada esta por la frecuencia. Entonces seteamos la señal a una frecuencia de 200 Hz, por ejemplo, señal sinusoidal, damos clic en RON, abrimos el osciloscopio, variamos la escala del tiempo y vemos como la salida está atenuada totalmente. Ahora vamos a hacer otro ejercicio aumentando la frecuencia a un valor de 3 kHz. Señal sinusoidal, y a la salida, verificando en el osciloscopio y cambiando la escala del tiempo, vemos como a la salida con línea roja está mucho más amplificada que la de entrada en un factor de 3 y desplazada a 90 grados. Si seguimos el documento base, nos pide que ahora la frecuencia de corte, la frecuencia de la señal la situemos otra vez en 1 kHz, que es la frecuencia de corte, pero la señal que vamos a ingresar esta vez será una señal triangular. A la salida vamos a verificar qué tenemos en el osciloscopio y lo que vemos es que tenemos una señal que no se ajusta a lo que esperamos como derivada de una onda triangular, para lo cual y para solucionar este resultado, lo que vamos a hacer es agregar una resistencia en serie al capacitor y de esta manera vamos a poder suavizar la curva y tener los resultados deseados. El hecho de agregar una resistencia en serie con el capacitor
Varía y variar el valor de este hace que tengamos una respuesta más adecuada a lo que nosotros esperamos del circuito. Vamos a abrir un espacio de la resistencia y haciendo pruebas hemos llegado a la conclusión de que esta resistencia debe tener un valor de 10 ohmios y procedemos a simular. Si abrimos el osciloscopio, variamos la escala del tiempo y vemos como a la salida de la triangular tenemos una onda cuadrada, no del todo cuadrada, y esto lo vamos a lograr variando la resistencia, pero vemos la onda cuadrada y desfasada los 90 grados. Listo, por último lo que vamos a hacer es un ejercicio de colocar la señal de entrada, una señal sinusoidal, derivar a esta señal de entrada y luego volver a integrarla para ver qué respuesta tenemos y si podemos recuperar la señal. Basándonos en el circuito que hemos ya desarrollado del integrador y del derivador, lo único que vamos a hacer es duplicar al circuito, cambiar el orden de los capacitores y resistencias y probar esta configuración. Hemos ya armado el circuito como lo habíamos dicho, es solo cuestión de duplicarlo y poner el derivador al principio, el integrador al final. Tenemos el osciloscopio con las señales de entrada, la salida del derivador y la salida del circuito en total. Vamos a proceder a correr esta simulación. Verificamos que en el ingreso tenemos una señal sinusoidal de 1 voltio pico. Entonces, como ya lo habíamos visto en el análisis anterior, la señal de entrada está con línea roja y la salida del derivador está con línea verde. La señal de entrada en el canal A tiene una división de 1 voltio. Solo por poder apreciarlo mejor vamos a poner división de 500 milivoltios y vemos que es una señal sinusoidal con una amplitud de 1 voltio. A la salida del derivador lo que tenemos es la señal derivada, es decir, la señal coseno desfasada a 90 grados, y a la salida del sistema con línea azul lo que tenemos es recuperamos la señal de entrada con un valor de 1 voltio de amplitud y en fase con la señal de entrada. Con esto hemos comprobado el funcionamiento del circuito derivador e integrador. Esperamos que esta tutoría hayamos logrado cumplir sus expectativas. Los esperamos en una próxima oportunidad con otro video tutorial sobre las configuraciones del amplificador operacional. Muchas gracias.